Sé tan feliz que cuando otros te miren, sean felices también. Fases del ciclo económico. Antes de abordar estas fases, vamos a recordar un poquito lo que es el ciclo económico y recordemos que ya teníamos este esquema que elaboramos en donde influyen las familias con las empresas y en donde si le va bien a la empresa, pues esta empresa va a poder contratar familias para que trabajen y estas familias al poder trabajar van a poder comprar en diferentes empresas. Entonces el equilibrio continúa y todos trabajan de manera muy colaborativa y están en una etapa equilibrada, en donde se puede producir, se puede trabajar, se puede comprar. Pero aquí vimos el flujo de economía simple en un punto de equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio, ¿qué pasa? Primero vamos a recordar un poquito en concepto lo que es el flujo circular de una economía simple. Que es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones en las tasas de crecimiento de producción, empleo y otras variables que podemos analizar en el esquema o en la diapositiva pasada en un periodo de tiempo determinado, generalmente varios años, muestran el comportamiento de la actividad económica. Entonces, estas variables se llaman variables macroeconómicas. En la economía vamos a recordar que tenemos la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, los variables macroeconómicos tratan de describir cómo es la actividad económica de un país y cómo se prevé que va a evolucionar. Para saberlo se analiza la situación económica, estructura, competitividad y hacia dónde se dirige. De tal manera que estas variables pueden hacer un ascenso o descenso en la actividad económica que se manifiesta en crecimiento y desarrollo o en su caso contrario. Es decir, en otras palabras, las fases nos van a mostrar si tenemos pérdida o ganancia de dinero en nuestro ciclo económico. Aquí tenemos un ejemplo. Si en alguna materia de 3 parciales tú tienes las siguientes calificaciones, en un parcial sacaste 5, en el otro parcial sacaste 6, ¿qué necesitas sacar en el tercer parcial? Y tú como alumno ya estés ahí proyectando, si saco un 7, pues voy a aprobar la materia, si saco un 6, voy a reprobar la materia, si saco un 10, voy a elevar mi promedio. Esta, este análisis o proyección que ya se está haciendo, pues se está evaluando de acuerdo al rendimiento escolar que se tuvo en el ciclo escolar, en el semestre, ¿no? Si es semestre. No sabemos el futuro de esta calificación, pero ya lo estamos proyectando porque estamos analizando lo que está pasando actualmente. De tal manera que ya sabemos hasta qué calificación es más probable que saquemos. O se toman medidas para que, pues, si yo voy reprobando o no he entregado trabajos, voy entonces a hacer las tareas, los trabajos y lo que tenga pendiente para obtener una buena calificación y que sea más que un 7 para pasar, que eleve el promedio. Ya sabemos las acciones que se deben de tomar. Analizando este ejemplo sencillo, pues así son las fases del ciclo económico. Se puede predecir cómo le va a ir a un país analizando la situación económica que tiene. Pero si para mi promedio analizamos calificaciones, ¿qué se analiza para saber las fases del ciclo económico? Y aquí tenemos dos indicadores. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, y el PNB, que es el Producto Nacional Bruto. El PIB mide las ganancias de un país en el periodo de un año. Y yo les decía, ¿no? Que si yo tomaba el ejemplo del flujo de economía simple y ahí me muestra una empresa, pero si yo tuviera más empresas, 100 empresas, y esas empresas ganara un peso por cada una, por ejemplo, pues yo iba a obtener de ganancia 100 pesos. Así igualito pasa en la economía del país. Se mide la ganancia de todas las empresas del país y eso nos va a dar el Producto Interno Bruto, lo que realmente ganaron las empresas y es lo que va a medir la economía de un país. Como en las calificaciones, el mayor promedio pues se lleva el primer lugar. Aquí también el país que más porcentaje de PIB tenga pues es el que va a tener una mejor calidad de vida. En cuanto al Producto Nacional Bruto, mide las producciones del país en periodo de un año. Recordemos que las ganancias no siempre se expresan en dinero, sino también en posesiones. Y a lo mejor este país tiene mucha producción, no la ha vendido, pero ya es una ganancia, ¿no? Y yo les decía el ejemplo
del negocio de la tía que tiene una tienda de regalos y a lo mejor no ha vendido nada, pero ya se aproxima una fecha, 10 de mayo, 14 de febrero o cualquier otra fecha en la que va a vender todo ese producto que tiene, entonces eso se va a traducir a ganancia. Tenemos 4 etapas o fases del ciclo económico, que es auge, recesión, depresión y recuperación. Antes de analizarlas, me gustaría que vieran esta curva en donde en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos el PIB. Si nosotros analizamos, le podremos poner un signo de pesos, ¿no? En la cima o en el auge, pues el signo de pesos está hasta arriba y es la mejor etapa de cualquier economía. Y la peor etapa es la depresión o fondo porque es cuando ya se observa una caída real de la economía y tanto psicológicamente como económicamente la depresión es pues tocar fondo, ¿no? Después de la depresión lo único que viene es la recuperación. Entonces, analizando las fases, el auge o la cima, que también estas fases las pueden encontrar con diferentes nombres, es donde toda la actividad económica está en un periodo de prosperidad y apogeo. Y vamos a acordarnos cómo estábamos hace un año antes de la pandemia. Todos estábamos comprando en las tienditas, subiéndonos a los taxis, pagando, saliendo y no nos dábamos cuenta, pero estábamos activando la economía de una u de otra manera. La producción y el ingreso aumentan, aumenta la inversión que genera el empleo, la recuperación del salario, aumenta la calidad de vida. Con que un estudiante comprara en la tienda y se subiera a un taxi y todavía antes de entrar a la escuela se fuera a comprar un atole y un tamal, estaba activando la economía. Estábamos bien, no nos dábamos cuenta. ¿Qué pasó con esta pandemia? Es algo que hemos vivido y que en el transcurso de un año hemos podido analizar todas estas fases que hemos tenido. Después de que empezaron a cerrar los negocios se vino una recesión. ¿Por qué? Los negocios cerraron, ya no podían vender, la gente se empezó a quedarse sin empleo, ¿no? Entonces en la recesión disminuye la tasa de crecimiento de la producción e inversión. Al no haber quien compre, pues dejan de producir y se está la economía parada. Surge dificultad para vender mercancías y se incrementa el desempleo. Estas dos van de la mano. Si la gente no tiene empleo, no tiene dinero para vender mercancías y la gente tampoco no invierte porque sabe que la gente no le va a comprar. Entonces este periodo de recesión pues lo vivimos empezando la pandemia. Como fueron pasando los meses y los negocios fueron quebrando y cerrando, tuvimos esta etapa, ¿no? Que hasta le puse una carita triste. Es la depresión. Los procesos productivos son detenidos y representa una caída real en la economía. La depresión, la gente estaba sin empleo, los negocios cerrados, salíamos al pueblo y todo parecía como fantasma, ¿no? Nadie en la calle, nadie, no estaba ese estudiante tampoco el día de que se fuera a la escuela comprando su tamal, su atole afuera, pagando su taxi, comprando adentro de la escuela. Es decir, la economía ya se paró, se detuvo. Aparte de que los negocios tuvieron que cerrar, pues ¿qué viene después de la depresión? Psicológicamente y económicamente, después de que se toca fondo en la depresión, lo único que queda es una recuperación o expansión, que es la etapa que se nos viene ahora que ya se va a acabar la pandemia con esto de la vacuna y se van a empezar a reactivar los negocios, pues son la reanimación de las actividades económicas, aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Y los inversionistas recuperan la confianza para invertir. Aquí, pues no lo ven como una empresa grande, es decir, si una persona quiere poner un negocio, este va a ser el momento, ¿no? Cuando ya estemos en recuperación, ahora sí, ya el dinerito que tengo, pues lo voy a invertir porque ya la gente va a tener dinero para comprarme. Entonces, se vuelve a hacer el ciclo económico en donde ya estamos en equilibrio, en donde la gente tiene empleo, tiene dinero y tiene para comprar a la empresa y la empresa, como le están comprando, pues vuelve a producir. Y pues bueno, ya ahorita después de la recuperación se viene la fase del auge. Y recuerda, estas fases no dependen de la voluntad de las personas porque son movimientos del capitalismo. ¿Qué más quisiéramos nosotros estar siempre en el auge? Pero pues no es posible ahorita lo vimos con la pandemia que atravesamos todas las etapas en el periodo de un año. Entonces, está está correcto hacer este análisis con respecto a la pandemia. Vivimos las fases y eso sería todo de las fases de